Hola, buenas tardes hermanos, bendiciones. Iniciamos este año 2022 dándole gracias a Dios porque nuevamente nos podemos conectar a través de esta plataforma para continuar con nuestros estudios bíblicos. Y hemos preparado para estos primeros días del año una serie de enseñanzas relacionadas con las supersticiones, costumbres y tradiciones populares. Quisimos traer esta enseñanza porque consideramos que es importante saber si lo que nosotros estamos practicando o siguiendo es de Dios o de los hombres, y tener respuestas preparadas para que cuando los inconversos vengan a hacernos preguntas, pues nosotros podamos responderles correctamente. Así que, Señor, te damos gracias porque es en tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, en donde encontramos las respuestas y la solución a muchas cosas que el mundo se pregunta e ignora. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que todo lo que compartamos en esta enseñanza sea de bendición, sobre todo para los que están buscando la verdad, para los que quieren adquirir conocimiento y conocer la verdad que los hará libres. Ayúdanos en esta tarde, a la luz de tu palabra, Señor, a dar respuestas a tantas interrogantes y preguntas que la gente tiene hoy en día. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos des luz y claridad en tu palabra para que podamos, Dios mío, creer adecuadamente, estar firmes en la fe sin titubear, sabiendo que en ti hemos creído. Ponemos en este tiempo de estudio en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Iniciamos diciendo que la influencia que ejerce la cultura es muy fuerte y está tan arraigada en la gente que la anteponemos a los principios de Dios. Por eso vemos tantos cristianos fuera del orden establecido en la palabra. Aunque amen al Señor, siguen atados a costumbres y tradiciones. Pero Jesús vino a romper con todo lo que se llama costumbre, tradición, cultura. Por eso encontró tanta oposición, porque su misión era establecer el reino de los cielos y destronar al reino de las tinieblas. Este se vale de ese y otros tipos de artimañas para tener pueblos, países, comunidades sometidos a yugos de esclavitud. Debido a esto se les hace tan difícil tener una vida próspera en Cristo y nunca dan fruto porque la palabra dice que es necesario que renovemos el espíritu de nuestra mente para que conozcamos la buena voluntad del Señor, porque esta es buena, agradable y perfecta. Veamos qué es superstición. El primer paso necesario para poder entender qué significa superstición es llevar a cabo el establecimiento de su origen etimológico. Al hacerlo descubrimos que procede del latín y más exactamente de la suma de 3 componentes en esa lengua. El prefijo super, el verbo estar, que es equivalente a estar de pie, y el sufijo tion, que es sinónimo de acción o de efecto. Superstición es una creencia que resulta contraria a la razón y ajena a la fe religiosa. El supersticioso cree que ciertos fenómenos disponen de una explicación mágica o mística. Por ejemplo, por superstición, nunca camino debajo de una escalera. Pablo no quiere casarse el martes 13 por superstición. Así que la superstición solo genera preocupaciones en la gente. Superstición y tradición. La superstición suele basarse en tradiciones populares que se transmiten de generación en generación. Esto quiere decir que, dentro de una comunidad, los ancestros que sostenían que algunas acciones, como contar con un amuleto o repetir ciertas palabras, favorecían la buena suerte o alejaban lo negativo. Transmitieron dichas creencias a sus descendientes. Vínculo con la ciencia y la religión. La ciencia considera que ciertas disciplinas son supersticiones, como la astrología, el espiritismo o el tarot. La superstición, de todas formas, no siempre forma parte de un cuerpo mayor, sino que puede ser una creencia aislada.
Al creer en la superstición, la persona atribuye una relación casual entre acontecimientos a una fuerza sobrenatural. Un supersticioso puede creer que un gato negro trae mala suerte, y si se cruza con el animal de este tipo en la calle, preferirá retroceder. Nada prueba, por supuesto, que los gatos negros tengan capacidad de incidir en el destino o en la fortuna. Por otra parte, si el supersticioso ve un gato negro y lo tropieza, atribuirá la caída a la presencia del felino, por más que haya tropezado porque la calle esté rota. En la actualidad, mucha gente combina creencias religiosas con supersticiones. Esto hace que un hombre cristiano pueda preferir no abrir un paraguas bajo techo, ya que más allá de su fe cristiana, considera que dicha acción traerá desgracia. Rápidamente les mencionaré algunas supersticiones incrustadas en el inconsciente del ser humano y que al día de hoy seguimos ejecutando casi como un acto reflejo. Supersticiones de mala suerte. En 13 y martes ni te cases ni te embarques. Esta superstición tiene su origen en la última cena, imagínense, en la que Cristo anuncia a sus 12 apóstoles su inminente crucifixión debido a la traición de uno de ellos. Desde entonces se cree que cada vez que se sientan a cenar 13 personas, una de ellas morirá antes de un año. La maldición del martes viene por el dios de la guerra romano, el dios Marte. Un gato negro, un clásico entre las supersticiones de mala suerte. A diferencia de la cultura egipcia, la cultura católica otorgó al gato negro un simbolismo negativo. El negro representa la noche, la encarnación del mal, el diablo, cosa de brujas. Si un gato negro cruza en tu camino, ten cuidado. Sin embargo, si el gato negro camina hacia ti, significa que recibirás suerte y sabiduría. Derramar sal. La sal fue siempre símbolo, pensemos en su tradicional uso para la conservación de alimentos. Fue símbolo de incorruptibilidad y por tanto símbolo de las relaciones duraderas que no se pudren. Si tenemos la mala suerte de derramar por accidente un salero, la tradición indica que debemos proceder a coger un pellizco de la sal derramada y arrojarlo a nuestra espalda por encima del hombro izquierdo. De lo contrario, nos arriesgamos a sufrir engaños y decepciones en nuestras relaciones personales. Pasar por debajo de una escalera. A pesar de que es una de las supersticiones de mala suerte más vigentes, su origen es algo confuso. Por un lado, la escalera se relacionaba con la muerte por el patíbulo, ya que por una escalera subían los verdugos para colocar la cuerda a los ahorcados. Por otro lado, la tradición pictórica cristiana solía colocar a Lucifer agazapado mirando con maldad bajo la escalera que usaban en el descenso del cuerpo de Cristo. Levantarse con el pie izquierdo. Desde muy antiguo, diversas civilizaciones y culturas han compartido la discriminación por los zurdos y zurdas. El movimiento solar es hacia la derecha. La mayoría de las personas son diestras. En la Biblia, los santificados son los que están a la derecha de Dios e incluso en términos lingüísticos, en latín, la izquierda se denominaba siniester, que significa siniestro. Es algo tan arraigado que al día de hoy seguimos usando la superstición levantarse con el pie izquierdo para referirnos a un día en el que todo nos sale al revés. Vestir de amarillo. Esta es una de las supersticiones de mala suerte más recientes y proviene del mundo del teatro. Su origen está en la muerte del dramaturgo francés Molière sobre las tablas del 17 de febrero de 1763. Durante la representación de su obra El enfermo imaginario, Molière, que parecía una avanzada tuberculosis, interpretaba precisamente el papel de enfermo imaginario, cuando un horrible ataque de tos y esputos de sangre comenzó a teñir la prenda amarilla que llevaba sobre las tablas. Molière, aunque la leyenda dice que murió en el propio escenario, murió horas después en su domicilio. Ahora, supersticiones de buena suerte. Soplar una pestaña.
En la Edad Media existía la creencia de que el diablo coleccionaba pestañas, por lo que cada vez que a alguien se le caía una pestaña se consideraba un mal augurio. Para espantar la mala suerte había que coger la pestaña, ponerla en el dorso de la mano y arrojarla por encima del hombro izquierdo, o bien ponerla sobre la punta de la nariz y soplarla. Y la creencia del diablo se ha perdido, pero actualmente seguimos conservando la superstición de pedir un deseo al soplar una pestaña caída. Ay Dios. Tocar madera. Este acto, que al día de hoy hace que millones de turistas conviertan las fuentes emblemáticas en auténticos lechos de cobre, proviene de un antiguo rito adivinatorio mediante el cual se podía conocer si un deseo se cumpliría o no arrojando un alfiler o una piedra a un pozo. Solo si la inmersión producía burbujas, el deseo se cumpliría. Si te pitan los oídos. Actualmente, cuando nos pita un oído, enseguida lo achacamos a alguien que está hablando de nosotros. Lo que no tenemos claro es qué oído es para bien y qué oído es para mal. Según la tradición, el oído izquierdo sería para el amor y el derecho para el rencor. Y si te pellizcas el oído derecho cuando éste te pita, se dice que el rencoroso murmurante se morderá la lengua. Wow. Cruzar los dedos. Cruzamos los dedos cuando incumpliremos lo que juramos. Cruzamos los dedos para protegernos de la mala suerte y cruzamos los dedos cuando pedimos por favor que nuestro deseo se cumpla. El origen de esta superstición se remonta a una costumbre anterior a la era cristiana mediante la cual dos personas entrelazaban sus dedos índices para expresar un deseo y su juramento de ayudarse a cumplirlo mutuamente. Ahora vamos a ver las típicas venezolanas. Aléjate de las escobas cuando estás barriendo. En Venezuela se cree que si una persona te barre los pies, no te vas a casar. Curioso, ¿no creen? Aparentemente, esta creencia proviene del hecho de que en algunas culturas se usaba la escoba para sellar ritos matrimoniales y de ahí viene la asociación. Más allá del matrimonio, algunos creen que si te barren los pies se te va la suerte en general. ¿Quieres alejar las visitas no deseadas de tu casa? Siguiendo con el tema de las escobas, en Venezuela se cree que si colocas una escoba con las cerdas hacia arriba, las visitas no deseadas se alejarán de tu casa. Asimismo, si barres mientras tienes visitas, se dice que estos se irán. No te sientes encima de la mesa. Son muchas las personas que de pequeños escucharon a su mamá o a su abuela decirles esta frase, y sin saber por qué. La verdad es que sentarse encima de la mesa está asociado al fracaso de proyectos. Coloca los cuchillos en cruz para que no llueva. Si eres venezolano, no cabe duda que al menos una vez en tu vida escuchaste sobre esta superstición. Se dice que al colocar los cuchillos en cruz alejas la lluvia. Es por eso que cuando se iba a realizar alguna actividad al aire libre o se iba a salir de viaje a la playa y había tiempo de lluvia, mandaban a colocar los cuchillos en cruz para espantarla. Soñaste que se te caen los dientes. Mal augurio. Otra de esas supersticiones venezolanas populares que reza que si sueñas que se te caen los dientes y además te los ves en la mano en el sueño, significa que alguien que conoces se va a morir. Mariposas negras. Al igual que en el caso anterior, las supersticiones venezolanas indican que si una mariposa grande y negra entra en tu casa, también significa que alguien va a morir. Báñate con cariaquito morado. El cariaquito morado es una pequeña planta con unas flores preciosas de color lila. A esta planta se le atribuyen numerosas propiedades naturales favorables y algunos le asocian hasta poderes mágicos. En Venezuela se dice que si te bañas con cariaquito morado, alejarás las malas vibras o la brujería. No solo se utiliza en personas, sino también para limpiar las casas con la misma finalidad. Sobre las embarazadas. Se dice que si una mujer embarazada le da mucha acidez durante el tiempo de gestación, el niño nacerá con muchísimo cabello.
Por otro lado, si una mujer odia demasiado a alguien durante el embarazo, su hija o hijo se parecerá a esa persona cuando nazca. Bendito sea Dios. Y pensar que todo esto lo creíamos y lo practicábamos. Vamos ahora a hablar sobre las costumbres, tradiciones, el folclore y los ritos. Este tema es muy interesante porque siempre nos encontramos con esas diferencias entre los creyentes y los educadores de las escuelas o los colegios que quieren incitar a nuestros hijos de lo que es folclore. Y a veces hay conflictos porque no todo lo que es folclore es malo, ni todas las tradiciones que existen en los pueblos son malas, y hay que procurar tener un balance entre las cosas que nosotros hacemos. Es importante tener presente que nosotros en este país somos ciudadanos venezolanos, pero tenemos otra ciudadanía que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no saquemos conclusiones de este tema hasta que terminemos de desarrollarlo. Vamos a ver ahora el significado de las palabras costumbres, tradición, folclore y ritos. Pero antes de que algo se vuelva una costumbre, ha tenido que manifestarse por primera vez ese acto, y es lo que queremos iniciar. Vamos a referirnos a la palabra evento. Un evento es una fiesta que se lleva a cabo, es un acto que al conmemorarse se puede llegar a convertir en una costumbre, es decir, todo empieza por un acto. Alguien lleva a cabo una fiesta, un evento en un pueblo, en una ciudad, en un país, y cuando eso se comienza a conmemorar, puede ser una vez al año, entonces la conmemoración de un evento o de una fiesta se puede convertir en una costumbre. ¿Y qué son las costumbres? Es una práctica continua y periódica que se puede convertir en una tradición. ¿Qué es una tradición? Cuando nosotros hablamos de tradición, inmediatamente tenemos que ubicarnos en la transmisión. La tradición transmite de una generación a otra algo que se ha hecho costumbre. Entonces podemos decir que es una transmisión de noticias, acontecimientos de literatura popular, de ritos, de doctrinas y de costumbres que se mantienen de generación en generación. En esta parte de la tradición es importante tener presente que lo que empezó como un evento ahora ya está yendo a un nivel que va a formar parte de la ideología de las personas, es decir, a la manera de pensar de las personas. Y cuando esto forma parte de la ideología de las personas, llega a ser una tradición, una parte representativa de ese pueblo. Entonces, cuando toca la mente y el corazón de las personas, también toca los sentimientos de las personas. Por eso es que este tema es sumamente sensible y queremos tratarlo con mucho respeto, pero no dejando de decir la verdad. Alabado sea el Señor. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 16, y dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros podemos tener una mente llena de instrucciones, porque las tradiciones se van dando de generación en generación. Pero la palabra de Dios dice, aquí en 1 Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nuestra ideología no se basa en tradiciones ni costumbres, sino en lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahora a la palabra folclore. Es el conjunto de tradiciones, costumbres, canciones, bailes, etc., de un pueblo, de una región o de un país. La palabra folclore reagrupa todas estas prácticas tradicionales de los pueblos. El folclore llega a ser una forma de expresión de un determinado pueblo y que por tanto lo identifica y llega a formar parte de su identidad. La quinta palabra que vamos a analizar es la palabra rito. ¿Y qué es un rito? Es el conjunto de prácticas, costumbres, tradiciones que se relacionan con lo religioso y son muchas veces medios de adoración. El peligro acá es que algo que empezó como un acto o una fiesta se puede convertir en un rito
Y si se convierte en un medio de adoración, tenemos que tener cuidado, porque Dios es un Dios celoso. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Y dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay algo muy importante, porque a veces cuando uno le explica a las personas, esta práctica no es correcta. Eso es un medio de adoración que puede abrir un portal en el medio espiritual. Entonces te dicen, pero yo no le veo nada malo. Ellos simplemente están practicando esto, bailando, y no le veo nada malo a eso. Pero el peligro es que, como lo dice la Biblia, el hombre carnal no entiende y se enoja muchas veces con el que le está explicando. Ahora veamos qué dice la Biblia de este tema. Leamos en el libro de Mateo, el capítulo 15, versículos del 1 al 3. Y dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjense que Jesús no refutó lo que ellos dijeron, porque ellos hicieron una pregunta interesante y la comprendemos hoy en día. Ellos dijeron: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Y es verdad. Pero Jesús no les refutó eso, sino que les dijo: pero ustedes, ¿por qué quebrantan la ley de Dios con vuestras tradiciones? Y leamos en los versículos 8 y 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A veces se quiere enseñar las tradiciones, las costumbres, como que si fueran mandamientos de Dios, pero esto no es un mandamiento de Dios. Son tradiciones humanas, costumbres humanas que a lo mejor no son malas, pero que a veces se quieren imponer como mandamientos de Dios y eso no es así. Entonces es importante señalar, y lo podemos ver en estos versículos, donde Jesús nos enseña que es importante que nuestras tradiciones, que nuestras costumbres, que nuestro folclore, que nuestros ritos como nación, como pueblo, no vayan en contra de la palabra de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, nos dio esta gran bendición, que tenemos que tener cuidado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La filosofía se basa en ese conocimiento humano, en ese pensamiento intelectual, porque a veces pensamos que somos más sabios que Dios. Y dice, y huecas sutilezas. ¿Y qué es una sutileza? Es algo que se utiliza para convencer a alguien de una manera sutil, como dice, o de una manera pausada. Es cuando te dicen, pero yo no le veo nada de malo a eso. Esa es una manera sutil, pero hay que ver qué dice la Biblia. No según nuestra consideración humana, nuestra filosofía humana, sino según lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice aquí que tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe con filosofías, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y qué es un rudimento? Es como una plataforma en la cual uno se basa, se apoya para proyectarse, para decir algo, para justificar algo. Levítico capítulo 18, versículo 30 dice: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. En Isaías 2, versículo 5 dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová.
Yo les digo, hermanos, vengan conmigo, analicemos este tema a la luz de los ojos de Jehová. Y el verso 6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Aquí Isaías le habló al pueblo y les dijo, quiero decirles algo según la luz de Jehová. Y eso es lo que estamos tratando hoy, basados en la luz de la palabra de Jehová. Y continúa diciéndoles, ustedes están llenos de costumbres traídas del oriente. Y cuando leemos esto, vemos que Dios no falla, porque nuestros países están llenos de costumbres, de tradiciones y ritos de agoreros con los filisteos y pactan con los hijos de los extranjeros. ¿Cómo podemos identificar si una costumbre, una tradición, un rito, el folclore de un pueblo es aprobado o no por la palabra de Dios? Nuestra Carta Magna es la Constitución de este país, pero para nosotros nuestra Carta Magna es la palabra de Dios. Pero repito, no todo es malo. No podemos ser fanáticos en decir nada de eso se puede hacer porque eso es malo. Pero tampoco podemos ser insensatos e ignorantes en caer en errores en los cuales nos pueden costar delante de Dios caer en desobediencia. Eso es muy importante y en eso se basa esta enseñanza. Lo primero que debemos tener presente es que toda práctica, todo evento, toda fiesta, toda cultura, toda tradición, todo folclore no debe ir en contra de los principios bíblicos. Y la Biblia tiene muchos principios que constituyen o son la base de la moral cristiana. Lo segundo, debemos estar conscientes que al analizar una cultura de un pueblo, debemos averiguar con claridad cuál es el origen y cuál es su trasfondo histórico. Lo tercero, debemos averiguar cómo se practicaba originalmente, cuál fue el sentido original de esa práctica y cuál es el sentido actual. Porque hay costumbres de los pueblos que tienen un inicio correcto y luego por pasar de generación en generación se le van añadiendo otro tipo de prácticas a eso que se inició como una cultura de principio y ahora ha estado a otro nivel de práctica. Si hablamos, por ejemplo, de un baile, tenemos que estar atentos a cuál es el sentido de ese baile, cuál es el sentido de cada palabra, cuál es el sentido de la forma de vestir, cuál es el sentido de cada gesto en su práctica. Y si hablamos de una fiesta cultural de algún pueblo, tenemos que averiguar en nombre de quién se lleva a cabo esa fiesta cultural o a quién está dedicada esa fiesta. Porque nos pueden decir, es parte de nuestra cultura, de nuestro folclore, no es nada malo, pero el verdadero folclore de una nación tiene sentido y eso es lo que debemos averiguar. La ropa, por qué se utiliza esa ropa, qué significa ese diseño, etc. Y es importante señalar que la peor fiesta que un pueblo puede celebrar es el carnaval. Carnaval es una palabra compuesta, carne a Baal. Su significado un poco más profundo es sacrificio a Baal, o sea que es una fiesta donde el diablo demanda sacrificio para él. El dios Baal era el dios de los filisteos y era el dios que demandaba sacrificios humanos, sacrificios de niños mayormente. Otra forma de identificar a Baal es el dios Momo, es el dios del agua. Y por eso es que usted ve que en carnaval hay esa mojadera. Y eso es invocación al dios Momo. Y con esto no estamos condenando ni juzgando a nadie, porque todos hemos participado en esta fiesta, pero Cristo abrió nuestros ojos y lo que queremos hacer a través de esta enseñanza es transmitirles una verdad, la cual hemos vivido y queremos que usted abra sus ojos y salga de cualquiera de estas prácticas. Y hablando de bailes, quiero leerles una cita bíblica. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 14 al 16. Y dice así: Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta.
Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Y el versículo 21 dice: Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Por tanto, entonces cada vez que uno baila, que uno danza, tiene que entender delante de quién lo está haciendo. Otro ejemplo es que hay costumbres generacionales en donde se adoran imágenes. En algunas religiones dicen, nosotros no adoramos, nosotros veneramos, y eso es lo mismo. Veamos lo que dice la Biblia. En el libro de Jeremías, capítulo 10, versículos del 1 al 5. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice de buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. El Señor aquí nos está diciendo que eso que usted ve delante de usted fue un árbol que fue cortado y tallado para darle forma humana, y lo adoran. No hagan eso, dice, no sigan esa costumbre. Y si quieren saber más sobre los ídolos, les recomiendo que lean el Salmo 115. Y el punto cuarto que hay que tener presente es que hay países donde la santería, la hechicería, el ocultismo forma parte de las tradiciones. Ellos no se aparten ni se esconden, más bien ponen en su lugar de consulta públicamente, y eso no va en contra de la ley de ese país e inclusive forma parte del folclore de ese país. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Veamos Miqueas capítulo 5 versículos 12 al 15. Dice así: Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, la Biblia menciona que ningún hechicero entrará en el reino de los cielos. Y como reflexión final, quiero decirles que si no nos disponemos a tener un cambio de mente, será imposible arrancar todo esto, debido a que en la mente están los pensamientos y recuerdos que nos inducen voluntariamente a seguir estos esquemas. Para ser libres de este yugo debemos someter nuestra mente a la mente de Cristo y declarar que ni cultura, ni tradición, ni costumbre nos dominarán, sino tan solo la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza usted la utilice no para debatir, sino que la utilice con mucho amor para enseñarle a alguien cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo esto que hemos tratado hoy. Asimismo, te invitamos a que nos sigas por las distintas redes sociales y que puedas congregarte en alguna iglesia cercana a ti, o si estás cercano al centro de Caracas, con mucho gusto te esperamos cada domingo en la Avenida Baral, Quinta Crespo, Hotel Líder, Salón Único. Me despido de ustedes, su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez.